con mami en la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! Con mami en la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! Hola amiguitos, gracias por acompañarnos. Estamos en el estudio de la lección número 9, que se titula Jesús nos defiende. El versículo para memorizar dice: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Es tiempo de orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por todo su amor y su misericordia. Por favor, Señor, acompáñenos en el estudio de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Dios te conceda siempre lo que has pedido. El mensaje de la lección es: Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Imagina que estás en un tribunal y que te están juzgando. El juez tiene que valorar las pruebas que existen en tu contra y decidir si eres culpable o inocente. ¿Cómo crees que te sentirías si hubieras violado la ley? ¿Qué harías si tu abogado pagara un precio elevadísimo para que tú no tuvieras que sufrir las consecuencias de tu transgresión y pudieras ser libre? La Biblia presenta una escena de juicio que tiene lugar en el cielo. El profeta Daniel vio esa escena en visión, y esto era lo que sucedía. El anciano de días, que es Dios, el Padre, se sentó para juzgar a la humanidad de acuerdo a los registros que hay en los libros del cielo. Después, los libros fueron abiertos. Entonces, Daniel vio entre las nubes a alguien parecido al Hijo del Hombre. Ese personaje fue hasta donde estaba el anciano. Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 y 13. Daniel 8:14, que es un versículo que habla de esta misma escena, dice que lo que sucede en esta visión es que el santuario está siendo purificado. Veamos más en profundidad el significado de esta visión. Podemos saber muchas cosas sobre el santuario celestial si estudiamos cuidadosamente el santuario terrenal. Moisés mandó construir un santuario en la tierra siguiendo el modelo del celestial. Eso está registrado en Éxodo capítulo 25, versículos 9 y 40. Cuando alguien había pecado, esa persona debía ir a la entrada del santuario y llevar un cordero sin defecto, el cual simbolizaba a Jesús, el Cordero de Dios sin pecado ni mancha. Así lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El pecador tenía que poner sus manos sobre la cabeza del cordero, confesar entonces su pecado y de ese modo transferirlo al cordero. Entonces, ese cordero era sacrificado en lugar del pecador, lo cual simbolizaba el sacrificio de Jesús, que nos limpia de pecado. Como dice Levítico capítulo 1, una vez al año, el día del perdón,
Todos los israelitas se reunían junto al santuario y confesaban sus pecados. Así, ese día, el santuario era purificado de los pecados del pueblo. Ese día se llevaban 2 chivos al tabernáculo y se echaba suerte para saber cuál era para el Señor. El primero de ellos, sobre el cual no se confesaba ningún pecado, era sacrificado. Su sangre se llevaba al interior del santuario para limpiarlo, así de los registros de pecados que contenía. Ese animal era un símbolo de Jesús, que entregó su vida en sacrificio por nosotros. En la cruz, Jesús tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados, liberándonos así de la condenación. Después de aplicar al santuario la sangre de ese chivo, se confesaba sobre el otro chivo los pecados del pueblo. Ese chivo simbolizaba a Satanás, el autor del pecado, y era enviado al desierto y dejado allí para que muriera, simbolizando así el castigo final que sufrirá Satanás. Esta declaración está en Levítico capítulo 16. El Día del Perdón que se celebra en el santuario terrenal era el único servicio en que debían participar todos los israelitas. Levítico capítulo 23 versículos 29 y 30. También era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El ministerio del sacerdote durante el resto del año era un símbolo del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y el Día del Perdón es un símbolo de la entrada de Jesús al lugar santísimo del santuario celestial, que tendría lugar al final de los 2300 años proféticos, que comenzaron en 1844. Esto lo podemos confirmar en Daniel capítulo 8, versículo 14. Fue ahí cuando Jesús comenzó el juicio investigador como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. En algún momento, cada uno de nuestros nombres, tanto de las personas que estamos vivas como de las que han vivido antes y después de nosotros, se presentarán ante Dios en el juicio. Y aunque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, podemos recibir el inmerecido don de la salvación si confesamos nuestros pecados, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y vivimos una vida de obediencia. La gran noticia es que en el juicio Jesús será el abogado de todo el que lo haya aceptado como Salvador personal. Quien acepta a Cristo ha de aceptar también su ley de amor y guardar todos sus mandamientos, incluido el sábado. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestro pecado y gracias a Él podemos ser libres. Lo único que tenemos que hacer es aceptar su sacrificio. Cuando se abran los libros del cielo durante el juicio, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos, incluidos nuestros pecados, serán revelados. Aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida, porque han sido obedientes al Cordero, entrarán a la tierra nueva. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, no entrarán. Qué importante es, por lo tanto, lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habla de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Nuestros nombres pueden aparecer en el juicio en cualquier momento. Así que, ¿cómo debemos utilizar nuestro tiempo y nuestros recursos? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos abrirle nuestro corazón a Jesús para que forme parte de nuestras vidas? Si aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él nos cubrirá con el manto de su justicia. A todos los que creen en Él, les promete la vida eterna. Así dice Juan capítulo 3, versículo 16. Recordemos el versículo para memorizar. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo.
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. El mensaje de la lección es: Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Seguimos con la actividad de hoy martes. Lee Hebreos capítulo 4 versículos del 14 al 16. Además, en tu diario de estudio de la Biblia, escribe alguna experiencia en la que alguien te acusó de algo, pero un amigo te defendió. ¿Cómo te sentiste al saber que Jesús es tu amigo y te defiende? También escribe el versículo de memoria que está en Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Y dale gracias a Jesús porque te comprende y te defiende. Cantemos la alabanza, paciente y perdonador. Paciente y perdonador seré por mi Señor. Paciente y perdonador por su amor. Si tengo que esperar, paciente seré. Si tengo que perdonar, con gozo lo haré. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre, gracias por darnos el privilegio de vivir este día. Y gracias, Señor, por comprendernos y defendernos. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.